La siguiente escala de dureza entonces que vamos a revisar es la escala de dureza Rockwell mediante un durómetro universal. El procedimiento es el mismo, se tiene un identador, en este caso el identador puede asumir diferentes formas y se tiene una probeta. Mediante este identador también se analiza la huella que deja sobre la probeta y mediante principalmente la profundidad que deja esa huella. En esta escala la profundidad es una variable importante. Mediante la profundidad de esa huella es posible determinar el valor de escala en dureza Rockwell. Entonces vamos a analizarlo. La norma que rige este tipo de ensayos la pueden ver aquí, principalmente la ASTM 110 de métodos estándar de dureza, Rockwell y Brinell para materiales metálicos. Entonces, en la escala de dureza Rockwell, los identadores pueden tener diferentes morfologías. Se puede tener morfología como cono de diamante, esferas de acero que pueden ser de diferentes diámetros, un 16avo, un octavo, un cuarto o media pulgada de diámetro. Entonces, en este caso, por ejemplo, se tiene el penetrador de cono de diamante a 120 grados. Ese sería el ángulo entre las diagonales de este identador. Como vista superior, como es un cono, deja una huella circular, pero con una profundidad. Entonces, las esferas de acero dejan una huella circular, también con una profundidad. La diferencia entre estas dos es que en la cónica se tiene una profundidad de forma del pico del cono y aquí se tiene una profundidad con una marca esférica. Entonces se tienen dos tipos de pruebas a grandes rasgos, la Rockwell propiamente y la Rockwell superficial. La Rockwell tiene esta cantidad de fuerza, 60, 100 o 150 en kilogramos fuerza, y la superficial tiene cargas menores, como 15, 30 o 45. Entonces vamos a analizar esta escala de dureza mediante este simulador. El enlace se los voy a compartir también. Entonces aquí se tiene la escala de dureza Rockwell. Si hacemos clic en ese enlace, inicialmente vamos a encontrar la pestaña de teoría. Aquí se menciona lo que les acabo de comentar. En este caso, el identador se monta aquí, en la parte superior. Y dependiendo del tipo de identador, se muestra una tabla que define diferentes tipos de escala Rockwell también. Podemos encontrar Rockwell A, B o C, además de las que les mencioné de Rockwell superficial y Rockwell normal. Entonces, si estoy hablando de dureza Rockwell tipo A, automáticamente queda definido el identador. Para la dureza Rockwell A se utiliza el identador cónico con 120 grados de longitud entre sus diagonales. Entonces, con una carga que puede ser entre 10 y 50. Se utiliza principalmente la Rockwell tipo A para materiales muy duros, como aceros carburizados o carburos. Entonces podemos hablar también de Rockwell tipo B, que utiliza una bola o una esfera de acero de 1.58 milímetros. Entonces, tiene cargas entre 10 y 100 kilogramos fuerza y se utiliza para materiales más blandos, como acero blando, cobre, aluminio, latón, fundición gris de acero, por ejemplo, de hierro. Vamos a tener también Rockwell tipo C, que tiene también un identador cónico de 120 grados, cargas entre 10 y 150 kilogramos fuerza y se utiliza para materiales variados.
Se puede utilizar, por ejemplo, acero, titanio, tungsteno, vanadio, etc. En este caso, la Rockwell C se aplica prácticamente de forma estándar para diferentes metales. Es de las más utilizadas. Entonces, como les comentaba, el identador, al ser una pirámide o un cono, va a dejar una huella que en 2 dimensiones es un círculo, pero en 3 dimensiones observen que tiene una pequeña profundidad. Con base a esa profundidad se utiliza esta escala Rockwell. Básicamente, para el identador de diamante se calcula esta escala Rockwell como 100 menos la identación causada por la carga mayor, multiplicado por D2 menos D1 entre el factor 0.002. Recordemos que este factor convierte kilogramos fuerza a newton. Para la escala de dureza, cuando se utiliza un identador esférico, aquí se cambia por la constante 130. Entonces, mediante este tipo de escala, nosotros podemos realizar una serie de estimaciones de diferentes materiales. Entonces, como les comento, se carga en el durómetro cada uno de los identadores por separado, dependiendo de qué tipo de escala nosotros vayamos a utilizar, ya sea Rockwell A, Rockwell B o Rockwell C. Entonces vamos a comenzar la simulación. Para Rockwell, entonces, se tienen los mismos materiales disponibles en este simulador. El objetivo va a ser, mediante este ensayo, determinar el número de dureza Rockwell para un material metálico. Entonces comenzamos la simulación. Podemos utilizar diferentes materiales. Voy a utilizar el mismo material, que es acero de dureza media. Entonces vamos a seleccionar el identador. En este caso recomienda que es un identador esférico. Entonces, como les comentaba, el tipo de identador depende de la dureza. Si son materiales muy duros, es común utilizar el identador cónico. Si son materiales más blandos, se puede utilizar el identador esférico. Entonces le doy siguiente. El primer paso, aquí se menciona, es colocar en contacto la probeta con el identador, de forma superficial sin agregar carga. Entonces se menciona que esta pequeña plataforma se utiliza para subir y bajar. Colocamos la probeta. Esa probeta se acerca hacia el identador de tal manera que queden en contacto entre sí sin aplicarse carga todavía entre sí. Y aquí se menciona que con este pequeño controlador vamos a aplicar la carga de 10 kilogramos. Entonces vamos a analizarlo. Vamos a aplicar 10 kilogramos fuerza. Entonces en este caso voy a redirigirla hasta 10. La carga es la fuerza que aplica el identador sobre esta probeta. Entonces le voy a dar siguiente. Ahora se menciona que basado en la carga mayor del material, vamos a accionar de nuevo a encender el motor, de tal modo que se pueda aplicar la carga del identador sobre la probeta. Entonces aquí se menciona lo siguiente, que la lectura se puede realizar en 2 escalas, una escala superior y una escala inferior. Entonces la lectura se anota utilizando la escala B o la escala C basada en el identador. Entonces vamos a utilizar la escala B.
Voy a accionar. Aquí estaríamos encendiendo propiamente el durómetro. Se aplica una carga. Y ahora que está lista la carga, voy a accionar esta pequeña palanca, que lo que haría sería accionar el identador de tal modo que penetre la muestra. Entonces hago esto, lo voy a hacer durante 15 segundos también. A los 15 segundos descargo. Entonces ya que descargamos, le doy siguiente y en este caso los durómetros de forma automática arrojan el valor de la escala de dureza. Entonces directamente se menciona que es necesario aplicar 2 repeticiones en todos los 4 espécimenes, o en este caso los espécimenes serían las muestras, y el promedio de esas 2 repeticiones me daría la dureza Rockwell. Entonces, en este caso, la dureza Rockwell se mide de forma directa en el durómetro y con ese valor se realizan varias repeticiones y se obtiene un promedio. Entonces, para obtener un valor confiable, aquí se menciona que es posible utilizar 2 repeticiones, sin embargo, para obtener valores más confiables, recordemos cuando hablamos de precisión, es necesario realizar más mediciones. Entonces, en este caso, de acuerdo a la carga, que fue de 100 kilogramos fuerza, la escala Rockwell tipo B, en este caso, el número de dureza Rockwell para este acero resulta ser de 92. Entonces, de nuevo, este simulador contiene una base de datos aproximada de estos materiales y estos valores serían muy similares a los que se pueden medir de forma experimental. Habría que comprobarlo investigando en diferentes fuentes. Entonces, mediante este simulador pudimos realizar el ensayo de dureza en tipo Rockwell.